Yud Beis, Yud Gimel Tammuz, el 12 y 13 de Tammuz son los días de la liberación del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior. En realidad el 12 de Tammuz es el día del cumpleaños del Rebbe anterior y el 12 de Tammuz es el día que le dijeron al Rebbe que podía salir libre. Pero por una cuestión burocrática, en la práctica terminó saliendo libre el 13 de Tammuz. Por eso tanto 12 de Tammuz, que es hoy, digamos, hoy a la noche empieza, como 13 de Tammuz no se dice Tajano, no se dice súplicas. No se dicen súplicas. Pero a la noche tampoco. No, a la noche no hay Tajano. Pero digo, antes de irse a dormir, que hay una parte. Sí, no se dice Tajano, correcto. No. Así que bueno, vamos a estudiar una Sije del Rebbe. Esta charla del Rebbe sobre el tema es de Tafshin Yud Aleph. Imagínense, este es el primer año que el Rebbe, siendo Rebbe, dijo una Sija de Yud Beis Tammuz. ¿Sí? Que en realidad esta fue el Yud Gimel Tammuz, el 13 de Tammuz. Vamos. Al respecto de la prisión y la redención, el 12 y 13 de Tammuz del Rebbe, mi suegro, que el Rebbe contó, ahora cuando digo el Rebbe estamos hablando del Rebbe anterior, ¿sí? El Rebbe contó, que los discursos hasídicos de Rosh Hashanah, del año en el cual iba a ser encarcelado, 1927, se habló sobre la opinión de Baal Shem Tov sobre el tema de la providencia de Dios sobre las criaturas en general. Hay diferentes opiniones, ahora vamos a ver a lo largo de esta charla. La opinión del Baal Shem Tov es que la providencia de Hashem, la supervisión particular de Hashem, es sobre todas las criaturas del universo, inclusive objetos inanimados, o sea, piedras, minerales, etc., plantas y animales, y no como otros, por ejemplo Maimónides, que dicen que no, que el ser humano, el Yehudi, el ser humano tiene Ashgaha Pratis, tiene providencia divina, el resto de la creación no. El Baal Shem Tov tiene su opinión particular, hay todo un trabajo del Rebbe sobre este tema también. Entonces el Rebbe anterior habló en los discursos hasídicos de Rosh Hashanah, de ese año que iba a ser puesto en prisión, 1927, sobre el tema de la opinión de Baal Shem Tov al respecto de la providencia sobre todas las criaturas. A pesar de que el asunto no tenía nada que ver con el discurso que el Rebbe anterior estaba diciendo. Unas lules zois, weiser nit sie wollt gekent durchtragen, soll sein die Surim und Areis von dem Meister, y contó el Rebbe anterior que si no hubiese sido por las palabras que él dijo en Rosh Hashanah al respecto de la opinión del Baal Shem Tov sobre la providencia sobre todas las criaturas del mundo, si no hubiese dicho estas palabras, no hubiese podido aguantar los sufrimientos de la cárcel. Esto es lo que el Rebbe anterior dijo. O sea, las palabras que yo dije en Rosh Hashanah sobre la providencia divina, esto es lo que me dio fuerzas para aguantar los sufrimientos de la cárcel. Tenemos que entender, dice el Rebbe, ¿cuál es el logro, la novedad, digamos, de la opinión de Baal Shem Tov sobre la providencia divina particular? Como fue mencionado, que todas las criaturas, los animales, plantas y objetos inanimados son supervisados con una supervisión particular por Dios. Esta es la novedad del Baal Shem Tov, digamos. Pero la providencia divina particular sobre los seres humanos, todo el mundo está, o sea, todas las opiniones que hay sobre la providencia divina, todos están de acuerdo que es así. Hoy, inclusive, sin la novedad del Baal Shem Tov, todos están de acuerdo que Dios tiene providencia divina particular sobre los seres humanos. Y en particular respecto del pueblo judío, un pueblo cercano a Dios, y Yehudim, judíos observantes de Torah y Mitzvot con más detalle todavía, ¿sí? Estamos yendo de abajo para arriba, por así decir. Todo el mundo está de acuerdo que Dios tiene providencia divina sobre los seres humanos, sobre los Yehudim en particular, sobre los Yehudim observantes en particular.
Umikol Sheken, Vender Medubar Isbegen Manige y Nisi Israel. Y cuánto más aún cuando estamos hablando de los líderes del pueblo judío, el rey anterior. Israel, cuyos asuntos tienen relación con todo el pueblo judío, no es una persona particular el rey, una persona tziburi, ¿cómo se dice? Del tzibur, de la congregación. Una persona pública. Sí, persona pública. Con seguridad está clarísimo que todos los asuntos que tienen que ver con un rebe son bashgacha protis, son supervisados particularmente por Dios. Ahora bien, entonces, ¿por qué es que justamente cuando el rebe anterior fue puesto en prisión, el rebe anterior tuvo que recurrir, por así decir, a la novedad de la opinión del Baal Shem Tov sobre la providencia divina? ¿Para qué? Dejar al Baal Shem Tov de costado. Todas las opiniones que hablan de este tema, el Rambam, el Ikrim, diferentes farim de libros de filosofía judía hablan de este tema, de la providencia de Dios, y todos están de acuerdo que sobre el ser humano hay providencia particular. Entonces dejar al Baal Shem Tov afuera. Podés decir, el Rebbe podría decir que el asunto de la providencia divina me ayudó. Ok, pero justamente la opinión de Baal Shem Tov al respecto de la providencia divina me ayudó. ¿Qué tiene que ver? O sea, las piedras no pusieron en prisión al Rebbe. Las plantas, los animales no pusieron en prisión al Rebbe, eran seres humanos. Y sobre seres humanos hay providencia divina. Entonces, ¿por qué el Rebbe tuvo que mencionar justamente la opinión de Baal Shem Tov? La pregunta es aún mayor. ¿Qué tiene que ver acá al respecto de la prisión del Rebbe, el anterior, el énfasis en la providencia de Dios? ¿Por qué tanto énfasis? Esto tenía que ver justamente, totalmente, con la observancia de Torah Mitzvot. ¿Por qué al Rebbe lo pusieron en prisión en Rusia? Porque el Rebbe era el cerebro que manejaba el judaísmo de Rusia. El judaísmo religioso, ortodoxo de Rusia. El Rebbe anterior organizaba hadarim, organizaba escuelas, construía mikves, construía escuelitas, hacía clases underground, ¿cómo se dice? Encubiertas. El Rebbe anterior sostuvo el judaísmo auténtico en la Rusia comunista, que impedía la libre expresión de la religión. Entonces, ¿por qué lo pusieron en prisión? Porque él manejaba todo esto. Era la cabeza que manejaba todo, como un Rebbe, Rosh Bnei Israel, la cabeza del pueblo judío. Tiene que ver la prisión con difundir Torah, fortalecer el judaísmo, y con cumplir el shlichus, la misión que Dios nos da. Entonces, doch pshita, as alles shaykh laze, koile die Sachen, was haben sich getan mit dem Reben, seinen Gewinn verbunden mit Ratzon und Kavanas Ashgachas Hashem Yisbarach. Entonces es obvio que todo lo que tiene que ver con el Rebbe y con la prisión del Rebbe, y esto incluye las cosas con las cuales el Rebbe tuvo que lidiar, o sea, una escalera por la cual lo tiraron, diferentes cuestiones que le fueron pasando, inclusive cuestiones materiales. Todo está directamente vinculado con la voluntad de Dios y con la providencia de Hashem. Estamos hablando de que la única razón por la cual lo pusieron en prisión no es porque no pagó los impuestos, es porque enseñaba Torah, difundía Torah. Y si estamos hablando del mundo de Torah, con seguridad está relacionado con Dios. Entonces, ¿por qué acá tenemos que el Rebbe tuvo que enfatizar tanto la cuestión de la providencia de Dios? Obvio que estaba todo siendo manejado por Dios. ¿Qué duda había? Podríamos decir, en términos sencillos, estas justamente son las palabras del Rebbe. Aguantar los sufrimientos y salir de la prisión. ¿Qué quiso decir el Rebbe? Dado que en el discurso hasídico aquel de Rosh Hashanah que mencionamos, que nosotros no lo estudiamos, pero no importa, que el Rebbe mencionó, en ese Maimar, en ese discurso hasídico se hablaba de la providencia divina. El Rebbe sintió que todos los sufrimientos de la prisión fueron supervisados por Dios, por Dios mismo.
Y por eso los pudo aguantar. O sea, podríamos contestar que en realidad esto no responde por qué justamente la opinión de Baal Shem Tov, que esto fue la primera pregunta que hizo el Rebbe, pero sí responde por qué el Rebbe tuvo que enfatizar providencia divina, porque acá el punto es que el Rebbe asumió, digamos, sintió, reconoció, sacó a relucir la idea de que obviamente todo es Hashgacha Pratis. Esto es lo que quiso decir. Lo dijo antes, en el Rosh Hashanah anterior. No, después de la prisión contó que lo que él dijo en Rosh Hashanah le ayudó a soportar los sufrimientos de la prisión. Al respecto de Hashgacha Pratis. Que podríamos contestar que con esta frase lo que el Rebbe quiso decir es, bueno, al fin y al cabo todo es Hashgacha Pratis. Todo depende de Dios. Sin embargo, no es una respuesta que fluya muy bien, suave, digamos. Porque de acuerdo a esta idea, que al fin y al cabo el Rebbe estaba como reconociendo que todo viene de Dios, por eso dijo esta frase de Hashgacha Pratis, de providencia divina, el Rebbe debería haber dicho, no al respecto de Hashgacha Pratis, no debería haber enfatizado la providencia divina, sino enfatizado ideas que aparecen en el Talmud, como por ejemplo, no hay nada malo que viene de arriba, todo lo que pasa es bueno. Ese tipo de frases debería haber dicho. Y no, providencia divina. Un Visismevur en Tanya, como está explicado en Tanya Bepratius, en particular, en forma bien particular, detallada, digamos. El consejo para poder soportar sufrimientos, hasta el punto tal de poder aceptar los sufrimientos, recibir los sufrimientos con ganas y con alegría. Y como dicen nuestros sabios, que Shem Shem etc. La frase termina, como dicen nuestros sabios en el Talmud, así como uno bendice por lo bueno, así uno bendice por lo malo también. Y la Gemara dice, aceptar los sufrimientos con alegría. O sea, el Rebbe debería haber dicho algo en ese tono. Son sufrimientos, pero los acepto con alegría. O sea, algo así. No hay nada malo que ocurre en el mundo. Dios es bueno con todas las criaturas. Algo así debería haber dicho. Y no tanto enfatizar, bueno, Dios maneja y supervisa todas las cosas. No tiene mucho directa relación. Para indicar sobre este asunto, la razón por la cual el Rebbe no mencionó estos asuntos, es decir, los asuntos de que no hay nada malo que viene de arriba y que todo lo que pasa es bueno y todo es positivo, ¿por qué el Rebbe no enfatizó estos asuntos? Para poder, digamos, simbolizar que soportaba, que esto le iba a ayudar a soportar los sufrimientos de la cárcel. ¿Por qué el Rebbe no dijo estos asuntos? El Rebbe estaba totalmente metido y totalmente entregado a Dios y a Torah y Mitzvot. El Rebbe anterior. Obviamente el Rebbe también, pero está hablando del Rebbe anterior. Al punto tal que su propio ser, su propia existencia no ocupaba espacio, no le importaba. Totalmente entregado a Dios y Torah y Mitzvot. Lo que pase conmigo no me importa. Bimeila, automáticamente. Esto es muy fuerte. Automáticamente se entiende que los sufrimientos físicos del Rebbe no podían generarle una situación de manera tal que no los pueda aguantar. Es imposible. Su vida era Torah y Mitzvot. Él, esto es lo que está explicando el Rebbe, él para sí mismo no existía. No existía. Su vida era Torah y Mitzvot, era Dios. Entonces no existe una situación en la cual yo tengo que seguir trabajando en Torah y Mitzvot y no puedo aguantar el sufrimiento. No doy más. ¿Cómo? Si yo no existo, ¿qué es lo que yo no puedo aguantar? Si yo no existo, no hay nada más que Dios y Torah y Mitzvot. Entonces no existe yo sufro, yo no estoy, no soy nada.
con esto el Rebbe está explicando por qué el Rebbe anterior, todavía no entendemos el por qué, todo el resto de las hijas es por qué, la explicación, pero el Rebbe anterior hizo énfasis en que la opinión de Baal Shem Tov al respecto de providencia divina lo ayudó a soportar los sufrimientos y no utilizó ideas como que, bueno, todo lo que viene de arriba es bueno, no hay nada malo, todo lo que pasa en el mundo es bueno, es por alguna razón, que sé yo, que sé cuánto. ¿Por qué no usó esas ideas? Porque esas ideas no tenían ningún sentido. No eran necesarias ese tipo de ideas. Porque no es que el Rebbe estaba sufriendo. Él no estaba. No existía. No es que había que recurrir a una lógica talmúdica, de fe, lógica intelectual, no importa ahora de dónde sale exactamente, pero el punto es, Kol de Abed Rahman Letava, todo lo que Dios hace lo hace para bien. Ok, es una lógica, ¿sí? No importa ahora de dónde viene, es una lógica, un pensamiento. El Rebbe no necesitaba ese tipo de pensamiento, no podía recurrir a eso. Porque recurrir a eso significaba, hay un sufrimiento que yo no puedo aguantar, no me lo puedo soportar, y necesito algo que me dé fuerza. No era así la situación. Él no estaba soportando porque él no estaba. No estaba soportando porque no estaba. Vivaler hat wegen sich nicht getracht, porque él ni pensaba en sí mismo. Tiene que ver con la anécdota de la sopa, no era el mismo Rebbe, que no sentía el gusto de que había. No, es otro. Pero es la misma. Es algo parecido, es una idea parecida. Él ni pensaba sobre sí mismo. Hat nicht getracht, das dos ni siquiera pensaba. Esto es algo malo que baja del cielo, que bueno, yo tengo que pensar y decir, no, en realidad es algo bueno, después veré qué tiene de bueno. No pensa, si no piensa en sí mismo, entonces no le pasan ni cosas malas ni cosas buenas. Solamente Dios. O sea, me tocó estar acá. Dios. Evidentemente esto está directamente relacionado con Torah Mitzvahs. Por eso estoy acá. No es algo malo que me está pasando y yo tengo que buscar una lógica de por qué tengo que decir que en realidad esto es bueno. Pero me duele igual. No. Al pise, de acuerdo a esto, que el Rebbe ni pensaba en sí mismo, el Rebbe no se sentía a sí mismo, y por lo tanto no es que había cosas malas que él tenía que pensar que eran buenas, nada. Para él no había nada negativo ni nada, es Dios nada más. Al pise ver todo de Shaila. Sin embargo, esto nos lleva a otra pregunta. Para vos es de Rebbe Madgish die Schwierigkeiten in Soibel sein die Surya Maisa. ¿Por qué el Rebbe tuvo que enfatizar las dificultades que tuvo en soportar los sufrimientos de la cárcel? ¿Qué dificultades? De acuerdo a todo lo que acabamos de explicar, en realidad no había ninguna dificultad de nada. Entonces, para ubicarse, ¿sí? Porque hay pregunta-respuesta. Un tipo La vida es bella es esto. ¿Viste que claro, para ver la película? No, pero sé de lo que estás hablando. Es nicht pashut, no es fácil. Mini resumen, leímos solamente 3 párrafos. Me parece que es importante ubicarse un poquitito donde estamos parados y lo que está pasando. Paso número 1, una frase del Rebbe anterior. El Rebbe anterior habló, estamos hablando del año 1927, ¿sí? Habló en Rosh Hashanah sobre la opinión de Baal Shem Tov de cómo Dios supervisa cada cosa en el universo, inclusive piedras, plantas, animales, seres humanos, todo. Posterior a la prisión, que fue más de 6 meses después, ¿sí? En Tammuz, estamos hablando de Tishrei, Rosh Hashanah dijo eso, en Tammuz le pusieron en prisión. En Sivan en realidad, después salió en Tammuz, qué sé yo. El Rebbe anterior dijo, lo que yo dije en Rosh Hashanah me ayudó a soportar los sufrimientos de la prisión. Esta fue la frase del Rebbe, punto. En ese momento se acabó. Ahora el Rebbe nuestro Rebbe está explicando esto que dijo el Rebbe anterior. Bien, entonces lo primero que el Rebbe preguntó es, ¿qué me importa que Baal Shem Tov, no Baal Shem Tov, providencia divina sobre las piedras también? ¿Qué tiene que ver? Este asunto aparentemente no tiene nada que ver. Esa fue pregunta número 1. Y pregunta número 2 fue, bueno, en realidad debería haber dicho algo tipo, no hay nada malo que viene del cielo. Bueno, ¿por qué no dijo no hay nada malo que viene del cielo? Porque en realidad el Rebbe no pensaba en sí mismo. Entonces no sentía que las cosas que pasaban eran malas. Entonces, ¿por qué dijo que sufrió en la prisión? ¿Qué sufrimiento? ¿De qué? Si vos no existís. Adraba, todo lo contrario. Vival, das der Meister mit seine Isurim, seine Gewinnatei Zeuf und seine Arbeiter Kodesh Nabatze Teire, was sagt er ja, das Kol Rachwe Medina, dado que
La prisión, con todos los sufrimientos de la prisión, fueron un resultado de que el Rebbe trabajaba para difundir Torah y Mitzvot a lo largo de toda Rusia, por eso lo pusieron en prisión. Porque Yadua Mefursam, como es conocido y público, y Parsha se llama en toda la historia de aquellos días, que no es el momento para toda la historia, si no, no vamos a terminar más. Todo lo contrario, dice el Rebbe, debería haber despertado en el Rebbe el Simcha, movimiento de alegría, total alegría. Que él tuvo el mérito de que a través del trabajo que hizo en Torah y Mitzvot llegó a este nivel de Mesiras Nefesh, entregar su vida literalmente por Dios, al punto tal de sufrir y tener miedo de muerte tantos días. Estuvo un montón de días, ¿sí? Que Havzain Sivan, si no recuerdo mal, del 27 de Sivan hasta el 12 de Tammuz, ¿sí? Estamos hablando de 15, de 20 días, que básicamente todos los días lo mataban. Todos los días te mataban. Y no pasaba, ¿sí? Al derech, similar a la alegría de Begefin para Rabbi Akiva, que encontramos en Rabbi Akiva. Que cuando él tuvo el mérito, Rabbi Akiva, de morir entregando su vida a Dios, así se llama Al Kiddush Hashem, él, Boy Bisman, en el mismo instante en el cual estaban entregando su vida con terrible sufrimiento, los romanos le arrancaron la piel con peines de acero, tenía el sentimiento de placer, vos decís que porque llegó el momento que él esperó durante toda su vida. Toda mi vida sufrí para que llegue la oportunidad en que yo pueda entregar mi vida por Dios. Ahora llegó. Tenía placer. Estaba sufriendo. Entonces el sufrimiento, en donde el Talmud no dice que Rabbi Akiva sufría. El Talmud dice que Rabbi Akiva estaba contento. Lo estaban torturando, ¿sí? Matando. Entonces, ¿por qué es que el Rebbe, por un lado, sabemos que el Rebbe no pensaba en sí mismo, no sufría, no nada, Gornish, el Rebbe no existía, lo único que existía era Hashem y Torah y Mitzvot. Pero por el otro lado, el Rebbe mismo dijo que tuvo que aguantar los sufrimientos. Y que de hecho hubo algo que lo ayudó a aguantar los sufrimientos. ¿Qué está pasando acá? Bien. Yesh Loima, Dalet, cuarto punto. Podríamos decir en Biur Basel, la expresión es así. In seinem Amorim redet der Rebbe Arum dem Chiluk zwischen dem Mesiras Nefesh von Rabbi Akiva und dem Mesiras Nefesh von Avraham Avinu. En sus discursos hasídicos, el Rebbe anterior habla de la diferencia que hay entre la entrega a Dios, Mesiras Nefesh, sacrificio total, de Rabbi Akiva, frente al sacrificio total de Avraham Avinu. Rabbi Akiva hot gesagt, Rabbi Akiva dijo, así cuenta el Talmud, Kol yamai ha'isi mitztaer hulad masa yavoy liyedi vayakayemenu. Toda mi vida sufrí cuando iba a llegar a mis manos la oportunidad de entregar mi vida por Dios y yo pueda cumplir la mitzvah de Kiddush Hashem, de entregar mi vida por Dios. Rabbi Akiva estaba esperando este momento, toda su vida. Hat gesucht, él buscaba un gestrebt zu Mesiras Nefesh mitzad atzma, y él anhelaba entregar su vida por Dios. Por el hecho mismo de entregar su vida por Dios. Mitzad der groise Tayerkeit von Mesiras Nefesh, por el increíble aprecio que tenía Rabbi Akiva por Mesiras Nefesh, lo querido que es por Dios, esta mitzvah, digamos. Porque a través de esta mitzvah, de entregar la vida por Dios, la persona llega al nivel más elevado de unión, unión y apego a Dios. Entregaste a Dios, literalmente. Entregaste tu vida física a Dios. Mayor unión que esa no hay. Entonces Rabbi Akiva anhelaba y deseaba que ese momento llegue. Ese es Rabbi Akiva. Avraham vino por el otro lado. Avraham vino no buscaba entregar su vida por Dios como un objetivo en sí mismo. Rabbi Akiva sí lo buscaba. Avraham no. El asunto de la vida de Abraham era publicar la existencia de Dios en el mundo. Como dice el Pasuk,
Vayikra Sham Beshem Havaya Kel Oilam. Abraham llamó en ese lugar, dice el versículo, Dios del mundo, y el Talmud cuenta, Al Tikre Vayikra la Vayakri. No digas que Abraham llamó en el nombre de Dios, sino que Abraham hizo llamar a otros en el nombre de Dios. Este era el asunto de Abraham. Esto lo estudiamos también en el Basi Legani, esto es famoso, esta comparación. Abraham estaba totalmente metido en el trabajo de publicar, difundir Dios, divinidad. Y si difundir a Dios estaba vinculado con entregar la vida, él no iba a impedirlo, claro que sí. Él entregaba su vida, como es la historia, así que lo tiraron a un horno ardiente, hay varias historias. Pero el punto es que él estaba buscando esas situaciones. Él buscaba difundir a Dios. Y tengo que entregar mi vida por eso. Ok, estoy listo. No hay problema. Esta es la diferencia entre Rabbi Akiva y Abraham. Un deriver de Rabbi Akiva que hat oinek fundinui mesiras nefesh. Y por eso es que Rabbi Akiva tenía placer, o tuvo placer, mejor dicho, con los sufrimientos de entregar la vida por Dios. Porque cumplió aquello que él buscaba. Entregarse totalmente a Dios. Esto es lo que él buscaba. Llegó al objetivo que él buscaba, estaba contento. Abraham vino y hizo Anders, pero para Abraham, nuestro patriarca, era diferente. En el momento en que lo encerraron en la cárcel, sufrió. Abraham vino, estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque estando en la cárcel, él no podía trabajar en difundir que existe un Dios en el mundo, estaba en la cárcel, entonces sufría, porque no podía cumplir su objetivo de vida. ¿Estamos hasta acá? Al derech similar a esto de la misma manera era al respecto del Rebbe, ¿sí? Mi suegro, el que fue Baal HaGeul, es como el que fue redimido en este día de Yud Beis 12 y 13 de Tammuz. Mitzat Shleimus Moy, por su propia plenitud y su propio beneficio, is der Matzav Anal zu kommen zu Tachlis HaShleimus in Avoida Mesiras Nefesh bis zu Isuri Aguf Kipshuto y Gerem HaSimcha Gedolah. Esta situación de llegar a la plenitud absoluta, total, en el trabajo de Mesiras Nefesh, de entregar la vida por Dios, porque una cosa es estar en una oficina, por así decirlo, por dar un ejemplo cualquiera, estar en una oficina, el rey anterior, ¿sí? Una oficina en Leningrado, manejando las redes de todo el judaísmo ortodoxo de toda Rusia, pero estar en una oficina, que obviamente tener todos esos nombres en la cabeza, los lugares, actividades, fechas, etcétera, todo eso en la cabeza, era un peligro muy grande, manejar todo esto era un peligro muy grande, y en la práctica lo pusieron en la cárcel por esto mismo. Pero una cosa es estando en la oficina sabiendo que hay un inminente peligro, pero no está ahí el peligro, es inminente, pero no está. Y otra cosa es estando en la cárcel, y todos los días te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. No es inminente el peligro, ya está ahí. Entonces, llegó a la plenitud total en su trabajo de Mesiras Nefesh, inclusive con sufrimientos físicos, literales, lo golpearon, lo torturaron. Esto, Gerem HaSimcha Gedolah, le generó una alegría impresionante al Rebbe, impresionante. Vival Dover, pero, sin embargo, el Rebbe, su servicio a Dios, no era en búsqueda de la virtud y el nivel y la plenitud del sacrificio por Dios, por sí mismo, por el sacrificio por Dios. El Rebbe no buscaba esto, sino que es lo que buscaba el Rebbe. El Rebbe buscaba cumplir su misión en este mundo. ¿Cuál era su misión en este mundo? Difundir Torah y Mitzvot y la parte más profunda de la Torah, etc. Esto es lo que era el Rebbe, esto es un Rebbe. Entonces, und zudem ist übergegeben beäufen als kein Sachotin der Fund nicht abgehalten. Y hacia este trabajo de difundir Torah y Mitzvot y la parte más profunda de la Torah, etc., el Rebbe estaba totalmente entregado, de manera tal que no había nada
nada que lo detenga. Inclusive si para llegar a hacer este trabajo era necesario entregar la vida, no había nada que lo detenga, Rebbe. En cada momento y en cada paso en su trabajo era entregar la vida, literalmente. Como vimos en la práctica, los años de su liderazgo como Rebbe, y en particular en aquel país, antes de ser puesto en prisión, entre paréntesis, el Rebbe rara vez decía Rusia o algo así, y no se olviden que esto es una charla de 1951, plena fuerza, digamos, poder del comunismo, en donde había todavía miles y miles de Hasidim que estaban tras la cortina de hierro, como lo llamaban. Entonces el Rebbe no hablaba así directamente de Rusia, sino decía Medinas ahí, aquel país, aquel lugar. Pero también era pleno poder de Stalin. Sí, muy complejo. El último muy complejo. de Stalin estuvo muy pesado. Momentos muy complejos, sí. Entonces, de vuelta, volviendo. Contra los Yehudim. Sí. Pero antes de la revolución también la pasaban mal. Sí, pero no era lo mismo. Con el zarismo no era. Con el zarismo no era. Hubo momentos y momentos, ¿sí? Momentos de zares mejores, zares peores, etc. Pero no era tan terrible como la persecución del comunismo. ¿Sí? Fue terrible. Ya. Entonces, de vuelta. La misión de vida del Rebbe no era Mesiras Nefesh por sí misma. Por cumplir con la mitzvah, ya está, cumplí yo con la mitzvah de entregar mi vida por Dios, como Rabbi Akiva. Estoy feliz. No. La vida del Rebbe era difundir Torah y Mitzvot. La vida del Rebbe era que inclusive si tengo dificultades para difundir Torah y Mitzvot, inclusive si se necesita entregar la vida por cumplir Torah y Mitzvot y por difundir Torah y Mitzvot, lo hago. Ist verstandig, se entiende entonces. Se entiende por qué tuvo muchísimo sufrimiento estando en la prisión. Volviendo un poquitito para atrás. Espera, vamos a hacer un párrafo más y después vuelvo. Por un canal, porque a pesar de que estando en prisión, e inclusive si Dios libre y guarde hubiese entregado su vida por Dios, si lo hubiesen Dios libre y guarde matado, etcétera, el Rebbe se hubiese elevado, hubiese llegado a una plenitud impresionante en su servicio a Dios. ¿Está grabando? Sí. Sin embargo, esto generó para el Rebbe sufrimiento. Porque la prisión y los sufrimientos de la prisión le impidieron de cumplir con su misión de acercar a Yehudim a Dios y a la Torá. Entonces, a través de haber explicado la vida de Rabbi Akiva, la vida de Abraham Avinu, lo que entendemos ahora del Rebbe es que era una combinación de las dos cosas. Tenía la virtud de Rabbi Akiva de tener placer absoluto por haber llegado a la plenitud total que un yehudí puede llegar, que es la unión total con Dios al punto de entregar la vida por Dios. Más que eso no hay. Pero por el otro lado, ese era Rabbi Akiva, por el otro lado sufría como Abraham Avinu porque no podía cumplir con su misión de difundir Torah. Entonces ahora entendemos por qué el Rebbe dijo: tuve que soportar los sufrimientos de la cárcel. No por él, porque él sufría, sino porque no podía difundir Torah y mitzvot. Sin embargo, todavía debemos entender. Sí, el Rebbe escribió una carta, ¿sí?, al respecto de este tema, y el Rebbe está citando acá, el Rebbe anterior escribió una carta para el festejo de el primer festejo de la salida de la cárcel, 1928. Entonces en la carta le escribe el increíble trabajo que hice para difundir Torah y fortalecer el judaísmo. El Rebbe no lo hizo porque esto es su misión, porque al fin y al cabo, de vuelta entramos en el juego de yo, de mi misión. Yo cumplí mi misión, mi trabajo. Entonces el Rebbe no fortalecía el judaísmo, no difundía Torah y mitzvot, etc., porque esta era su misión, mi trabajo. No era el dosis di kavana elyoina, sino porque esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere, la intención suprema, digamos.
Entonces, dado que, de acuerdo a esto, dado que estar en la cárcel no fue por culpa, entre comillas lo pone el Rebbe, por culpa del Rebbe, ¿sí? Sino que el estar en la cárcel era un resultado directo de difundir el judaísmo en forma plena, sacrificando la vida en forma absoluta. Entonces se entiende claramente, esa era la voluntad de Dios. Entonces, de vuelta, todo lo que está pasando acá, el Rebbe enseñando Torah Mitzvot, difundiendo Torah Mitzvot, ¿por qué? Porque esto es lo que Dios quiere, no porque esta es mi misión, esto es lo que Dios quiere. El Rebbe en la cárcel, ¿por qué? Porque esto es lo que Dios quiere. ¿Qué duda tenés? Evidentemente la voluntad de Dios era que el Rebbe esté en la cárcel y que pase por todos los sufrimientos de la cárcel, Dios libre y guarde. Y si es así, una expresión talmúdica, vuelve la pregunta a su lugar, volvemos al punto cero, por así decir. ¿Qué lugar tiene, de acuerdo a esta lógica, que en realidad todo es la voluntad de Dios? Que vos difundas Torah Mitzvot, voluntad de Dios. Que vos estés en la cárcel, voluntad de Dios. Entonces, ¿de qué sufrís? ¿Qué sufrimiento hay? No hay sufrimiento. De vuelta, en el momento en que uno mete su propio ich, en Yiddish, ya que estamos hablando del ani, el yo, en el momento en que uno mete su propio yo, ahí ya, digamos, está mal, ya deja de ser kosher, pero se entiende. Yo sufro, a mí me gusta, a mí no me gusta, me gustaría otra cosa. Ahí puedes decir lo que quieras. O Rabbi Akiva, yo tengo placer en esto, decir lo que quieras. Pero estás mezclando tu yo. Ahora, si al Rebbe, por así decir, le sacamos el yo, lo borramos. Lo único que hay es Ratzon Elyon, la voluntad suprema de Dios. Es lo único que hay. Entonces, la voluntad suprema de Dios es que vos enseñes Torah. Buenísimo. Entonces el Rebbe enseñaba Torah. La voluntad suprema de Dios es que vos estés en la cárcel. La voluntad suprema de Dios es que te torturen. No hay sufrimiento. No hay nada de qué sufrir. Es la voluntad suprema. Entonces, ¿por qué dijo el Rebbe? Volviendo, ¿por qué dijo el Rebbe? ¡Ay! Los sufrimientos de la cárcel. ¿Cómo sufrimientos de la cárcel? ¿De qué? La explicación es así. In der Avodas HaNeshama, zu durchführen die Shlichus von dem Eibishten, en el trabajo de la Neshama, del alma, de cumplir la misión de Dios, seine Verein zwei Eifanim. Hay dos formas. El derech dogma similar, los dosis be'alma tachten, binyanim tachtoinim, así como es también en el hombre aquí abajo, en los asuntos mundanos, as sein toina narbet ken sein auf zwei Eifanim. Cuando un hombre es un trabajo, una persona es un trabajo, puede ser de dos maneras. Hay Neufen, una manera, y das tut als an Angestellter. Ist im Ganzen übergeben zu tun, die Sache bemunna. Angestellter, perdón. La persona, justamente, no sé la traducción exacta de la palabra, pero vamos a entender. La persona está totalmente entregada a hacer el trabajo que tenga que hacer con la fe absoluta. Inclusive si no va a recibir ninguna recompensa. Pero sin embargo, está como forzado, digamos, o contratado, una cosa así, por otro. Entonces, no es su asunto. A mí me contratan para pelar papas. Y yo entrego mi vida por el pelar papas. Y voy a pelar las papas, aunque sepa que no voy a recibir ni un centavo y que no busco recibir nada. Estoy contento y disfruto que ayudo a pelar las papas y participo y etcétera. Pero no soy más que un empleado en realidad. No es mi asunto. No son papas para mí, no son nada que ver conmigo. Son papas. Yo pelo papas, pero nicht sein Geschäft. No es el negocio de él. El negocio de algún otro, pero yo no me importa. Esto es Angestellter, un empleado.
Anders ist aber, sin embargo es diferente, wenn die Arbeit wird getan durch den Baal Habait allein. Cuando el trabajo es hecho por el dueño mismo, das ist ihm neugea. Al dueño le importa este trabajo, es suyo. Es sein Sach, sein eigene Geschäft, es el propio negocio de él, es su asunto, esto es mío. Esto es mío. Der Unterschied zwischen dem Baal Habait und dem Angestellten bei Emunah ist nicht auf so viel Beulet in und Beschas der Arbeit Gufa. La diferencia que hay entre el dueño de casa, digamos, el dueño del negocio, o un trabajador que inclusive trabaja sin sueldo y está contento de eso, ¿sí? Lo hace mamesh be'emuna, con fe, con ganas, no se ve, no sobresale tanto ni en el trabajo ni en el momento en que está haciendo el trabajo propiamente dicho. Beide tun die Arbeit mit voller Übergegebenheit und Asmad. Los dos hacen el trabajo con absoluta entrega y con absoluta constancia. Los dos pelan papas. Der Chiluk wird beikar kentik erst später. La diferencia se ve principalmente después. Bigmaro avoida oder balayla. Zwischen ein Yom Maise und Macharase. La diferencia se ve cuando se termina el trabajo o a la noche, entre un día de trabajo y el siguiente día de trabajo. O sea, cuando no está trabajando. In dem Zman, en ese tiempo, wenn die Arbeit wird nicht getan, cuando no se está haciendo el trabajo, porque ya está, terminamos hoy, mañana nos vemos, seguimos pelando papas mañana, andando a tu casa. En ese tiempo, cuando el trabajo no está siendo hecho, und der Reisek wird nicht geführt, no está ocurriendo, digamos, el negocio no está abierto, schläft der Angestellte ruhig, el empleado duerme tranquilo. Tranquilo. Este es un maíz también del Rebbe Rashab, ya lo contamos en el Farbrengen. Pero bueno, ahora no es el momento. El empleado duerme tranquilo. Hat getan be'emuna, als was hat gekannt. Él hizo con la total fe todo lo que él podía hacer. Todo, se entregó totalmente al trabajo. Ay, die Arbeit oder der Reisek ist nicht gedeboy. El trabajo o el resultado no es exactamente como corresponde, como podría ser, como debería ser. Filter aber as nitter darf und nitter kann helfen dazu. Él siente, el empleado siente que él no puede hacer nada al respecto y no puede ayudar a la situación. Yo hice el 100% de lo que yo podía hacer. Él está tranquilo, vive tranquilo. Y eso es algo que en la cabeza no le molesta ni nada por el estilo. Él está con su conciencia muy tranquilo, que hizo todo lo que tenía que hacer, todo lo que podía hacer. Lo que no es el caso con el dueño del trabajo, el tipo no puede dormir en esta situación. No puede dormir. No puede estar tranquilo todo el tiempo que el asunto no es como corresponde. No puede estar tranquilo. Al derech se seinen Verein zwei Madreges in Neshamis. De la misma manera existen dos niveles en Neshamis, en las almas. No solamente en el trabajo que hacemos, sino que en las almas propiamente dichas hay dos niveles. Und zwei Eifanem in Neus fielen die Kavana von der Meibestellen in Seir Schlichus Be'alma Daily. Dos formas en las cuales las almas cumplen su trabajo en este mundo. Una forma de trabajo del alma es que el alma está totalmente entregada para cumplir su misión. Lo voy a hacer 100%. No por su propia plenitud, no por su propio beneficio, sino porque esto es lo que Dios quiere. Y la persona trabaja hasta entregar su vida, inclusive se entrega totalmente. Pero cuando hizo todo lo que podía, y no tenía ninguna posibilidad de hacer más que lo que hizo, no es que se quedó al camino, que guardó algo, entregó realmente todo lo que podía entregar, hizo todo el 100% de lo que podía hacer. No hay ningún sufrimiento que pueda tener. Ya está, yo hice todo lo que yo podía hacer. Ay, Mashiach no vino. ¿Qué crees de mí?
Yo me levanté temprano, estudié Hasides, hice Davenen, pensé en Hashem, me puse Tfilin, hice todo lo que tenía que hacer. ¿Qué más querés? Ay, Mashiach no vino. Bueno, otro día vendrá. Uy, mi coche, que en cuanto más aún, del Funbos Oines Rahmana Patri, Funzain Avoid, cuanto más aún que las cosas que Oines significa situaciones forzosas, que te impidieron por alguna razón algo, no sé, Rahmana Patri, Dios te va a exentuar, no te preocupes, exentuar. Si vos no lo pudiste hacer, ya está, porque no tenías que hacerlo, no hay ningún problema. Vi Oines, me forzaron de arriba que no lo hagas, ¿qué va a hacer? No lo pude hacer. El Espatur, digamos, está exento de su propio trabajo. Yo no lo pude hacer. ¿Qué va a hacer? Porque Dios no quiso. O Befrat dicen de que cuanto más aún, en particular sabiendo, todo es por providencia de Hashem. Esto que me pasó, que no pude hacer tal o cual cosa, esto fue colocado, digamos, y medido según la supervisión de Dios. No solamente independientemente de cuán grande es mi capacidad de cumplir con este trabajo, no solamente cuánto yo puedo hacer por mi propia capacidad, sino cuánto del asunto va a ser hecho en un determinado periodo de tiempo, tampoco depende de mí. Ni lo que yo soy capaz de hacer, ni lo que el asunto va a tardar en ser hecho. No depende de mí, depende de arriba. Y automáticamente no hay ninguna razón por la cual sufrir. Tranquilo, dale para adelante, está todo bien. Hoy no pude terminar, no importa. El de arriba quiso que hoy no se termine eso. ¿Qué problema hay? Ya, este es el empleado. Sin embargo, en cuanto un Yehudí está tan unido y unificado con Dios, al punto tal que la voluntad de Dios se vuelve su propia voluntad, esto es lo que Él quiere, lo que Dios quiere. El trabajo de este Yehudí no es de manera tal que él cumple su misión dada por Dios, ¿no? Sino que él siente este trabajo es suyo, propio. Es mi asunto, es mío esto, es mi Geschäft, mi negocio. Un Nochmer, más aún, sein ganze Metzius, esto es mi vida, esto es todo lo que yo soy, Dios. Cualquier cosa que Dios quiere de mí, esto soy yo, Dios. Y todo lo que yo quiero es lo que Dios quiere. Pero no porque yo lo quiero, porque es Dios, lo único que me importa es Dios. Un delivery automáticamente. Inclusive cuando ya hizo todo lo que estaba en condiciones de hacer, todo lo que tenía poder para hacer. Sin embargo, dado que der Inyan hat sich nicht abgetan oder nicht geworden abgetan beschleimus, dado que el asunto no se logró o no se logró en forma plena, als Balabais, él como dueño sufre, groß zar del fondo, terrible sufrimiento por esto. ¿Se entiende? El sufrimiento. Ahora el Rebe ahí va de vuelta. El Rebe va a contar el maíz que yo mencioné antes, que es Mamesh esto mismo que está contando acá. Es un maíz del Rebe Roshá. Ahora vamos a leer el maíz del Rebe. Pero el punto es así. Vamos a volver un poquitito para atrás para ubicarnos en la cuestión. Si son muy largos. Si son largos y... Falta, 3 páginas. Si quieren lo terminamos otro día, yo no tengo problema. Sí. El Rebbe planteó el siguiente problema. El Rebbe anterior dijo que sufrió. Respuesta número 1 que dimos fue, ok, vamos a ver a Abraham Avinu, a Rabbi Akiva primero y a Abraham Avinu. Rabbi Akiva tenía placer por entregar su vida, Abraham Avinu sufría
¿Por qué sufría Abraham Avinu? Porque él sintió que su razón de ser es difundir Dios. Entonces el Rebbe, estando en la cárcel, tenía placer porque llegaba a una plenitud que de otra manera no se podía llegar. Estaba entregando su vida por Dios, como Rabbi Akiva. Pero por el otro lado, sufría porque no podía cumplir su misión. Entonces el Rebbe preguntó sobre esta idea. Hasta acá parecía que estaba todo bien, pero el Rebbe no se quedó con eso. El Rebbe preguntó sobre esta idea. ¿Cómo es esto de Sein Shlichus? La misión, mi misión del Rebbe, mi asunto. ¿Cómo mi asunto? El Rebbe no trabajaba porque era su asunto, sino que en realidad todo venía de arriba. Lo único que al Rebbe le importaba era el asunto de Dios, no sus propios asuntos. La difusión de Torah y Mitzvot del Rebbe anterior, del Rebbe, etc., era porque esto era lo que a él le interesaba. ¿Qué te gusta a vos? A mí me gusta el fútbol y me gusta también tomar whisky los jueves a la noche. Y le preguntas al Rebbe, ¿a vos qué te gusta? A mí me gusta difundir Torah y Mitzvot. Bueno, tu asunto es Torah y Mitzvot, está bien. Es más rico el whisky, pero Torah y Mitzvot está bien. No era así. No tenía su asunto. Era el asunto de Dios. ¿Estamos? Entonces, Dios quería que él difunda Torah y Mitzvot. Dios quería que él esté en la cárcel. Entonces no hay sufrimiento posible. No tiene sentido el sufrimiento. Entonces, sobre este asunto el Rebbe explicó, porque tenés que entender en realidad que el asunto del Rebbe era Dios. O sea, los asuntos de Dios eran los asuntos del Rebbe. En ese orden, no los asuntos del Rebbe eran los asuntos de Dios. Yo tengo mis asuntos, ¿cuáles son? Los que Dios quiere. No. Los asuntos de Dios son los que el Rebbe quería. Dios, lo único que hay es Dios. Entonces, en el momento en que no se podían cumplir los asuntos de Dios, inclusive si no era culpa de él, porque estaba en la cárcel, no por culpa de él, digamos, porque Dios quiso. Pero el Rebbe se sentía balabais, se sentía dueño del negocio, no un empleado. Entonces, a pesar de que él estaba en la cárcel, no por su culpa, sino porque Dios quería que él esté en la cárcel, pero él sufría igual. Porque él es dueño de este negocio y el negocio no está andando. Si yo estoy acá, el negocio no puede andar como tiene que andar. Entonces sufría por eso. ¿Se entiende? Vamos a leer esta historia. Wiedermeise Shehaya Bayener von die Asifa Sarabonim in Peterburg. In der Zeit von Admor, Rashab. Este maestro yo lo conté en un Fabrengen. Como la historia que ocurrió en una de las reuniones de Rabbonim en Peterburg en los tiempos del quinto Rebbe de Chabad, el Rebbe Rashab, del Vater von dem Bala Geul, el padre del Rebbe anterior. Y así seinen gewesen in Zusammenhang damit, las reuniones eran al respecto de was die Melucha hat dann gedarft die Rabbonim und Melamdim gefordert, el reinado, o sea, los comunistas exigían de los rabinos. El Rebbe Rashab vivió en una época de transición justamente entre el zar y los comunistas. Ahora no recuerdo si la reunión era del zar, de los comunistas, estaba del zar, no recuerdo exacto. El reinado, si el Rebbe lo pone así, Meluja habrá sido del zar. El reinado exigía de los rabinos y de los maestros Bildung in Limudei Chol, que se enseñen también Limudei Chol, asuntos mundanos, matemática, lengua, etc. Basta de enseñar solamente Torah y Mitzvot, metan un poquitito de otras cosas. Kamuban, como se entiende, Azalek del Israel haben sich demol stark gegenstellt der Gzeira. Todos los grandes sabios del pueblo judío de Rusia en ese momento estaban en contra de este decreto, no les interesaba nada. Die Sarja Melucha haben aber geworden, als oime wird nicht noch geben und annehmen die Gzeira, los ministros del zar advirtieron que si no cedían y no aceptaban este decreto, iban a hacer pogromen, ¿sí? ¿Se entiende? Pogrom, iban a hacer atentados, yo qué sé, no sé cómo se dice pogrom, contra los judíos. De Rebbe Nishmas Eiden, el quinto Rebbe de Chabad, el Rebbe Rashab, Hodemot Bayana Seifa, Geret Zeir Sharfrei. Si no recuerdo mal, la historia era que él fue el último que habló en esta reunión y habló muy fuerte, muy sharp. Sharp es muy afilado.
un Beendigen Reden, y finalizando su speech, su discurso, Hotter Gehashut, él se desmayó. Habló muy duro contra esto, no hay que aceptarlo de ninguna manera, enfrente de todo el mundo, y después se desmayó. Scharfkeit von seiner Rede, por lo duro de sus palabras, y también habló palabras de quejas contra los ministros del zar, porque están amenazando con hacer pogroms. Habló muy duro, muy fuerte. Lo pusieron en la cárcel, pero en la cárcel, en el hotel, en donde estaba, en una cárcel, ¿cómo se llama? Prisión domiciliaria. Está. Prisión domiciliaria. Cuando lo liberaron posteriormente al Rebbe, y si no recuerdo mal era Chaim Brisker, uno de los grandes rabbonim de esa época, nada que ver con Chabad ni con Hasides. Cuando lo liberaron al Rebbe, o sea, ya no estaba más en prisión domiciliaria, sino que se podía ir a visitarlo al domicilio, uno de los rabbonim de ese Rebbe lo fue a visitar, y vio que el Rebbe estaba sentado llorando, el Rebbe estaba llorando. Este rabino le dijo así al Rebbe: Lubavitcher Rebbe, vos weintir, ¿qué estás llorando? ¿De qué llorás? Me hat doch getan als was me hat gekonnt. Hicimos todo lo que pudimos. Hat der Rebbe geantwortet. Der Rebbe le contestó: aber der Ine hat sich nicht abgetan. Pero no logramos el asunto. El objetivo. No logramos el objetivo. No importa que hiciste todo lo que pudiste hacer. No lograste el objetivo. Tenés que llorar igual. Claro. Es lo mismo. Estás a punto cero igual. No metiste el gol, no ganaste el partido. Claro. Al derech zeis gewend die avoida von Bala Geula. Así era el trabajo del Rebbe anterior. Zainders durchnehmen mit Ratzum und Kavana Ilione zum Meditzante de Mitzvahs, estando totalmente imbuido de la intención divina de publicar y difundir Torah Mitzvahs, un machen von Welt der Tira lo Isbarach, y hacer de este mundo una morada para Dios. Es beschah seine avoida bazeh hat sich aufgestellt durch sein Sitzen im Meiser, en el momento en que su trabajo se interrumpió porque estaba sentado en la cárcel, así se dice en Yiddish, ¿sí? No que estaba sentado. Y no solamente esto, no solamente se interrumpió, sino que la continuación del trabajo estaba en peligro. Dios libre y guarde. Esto le generó muchísimo sufrimiento. Porque era su Geschäft, su negocio, no, propio de Dios. Y él se sentía parte, dueño de este negocio. Más aún, y como introducción, es sabido la explicación del versículo que el hombre Moshe era más humilde que todos los hombres de toda la tierra. Esto no significa que Moshe no conocía sus virtudes, que por estas virtudes que él tenía, efectivamente tenía, recibió la Torah en el monte Sinai, sacó al pueblo judío de Egipto. Era Moshe Rabbeinu. ¿Qué te pasa? Porque que él no sabía qué clase de persona era. Él sabía quién era él. Su humildad surgía del hecho mismo de que él sabía, él conocía sus increíbles virtudes, pensando, otra persona, sabía Moshe Rabbeinu que otra persona con su propia capacidad hubiese llegado mucho más lejos. Que me vuelvo más como está explicado en otros lugares. Al derech zeh der Rebbe hat sicher meidig gewesen seine Keuches. El Rebbe con seguridad él medía, él conocía su capacidad, sin duda. Das ist doch muchrach, que nutzen sein Beschleim. Es fundamental conocer sus capacidades de uno mismo para utilizarlas a full. Si vos no sabés de qué sos capaz, entonces nunca vas a llegar a tu plenitud. Tienes que saber de qué sos capaz. El Rebbe con seguridad conocía su capacidad. Hat euch gewusst, als die Atzlacha in der Avoida von Arbatz Sotere Bechizuk Hayadus hat gefordert, als das soll werden Davke durch den Rebbe. Y él sabía
que el éxito de la difusión de Torah y Mitzvot exigía que lo haga exclusivamente el Rebbe. Tenía que ser dirigido por el Rebbe. Él sabía esto. Así Anders, cualquier otra persona, otra persona no hubiese tenido la capacidad de llevar adelante este trabajo. Entonces se entiende a partir de esto, el Rebbe, entendiendo su propia capacidad y entendiendo que él era el que tenía que hacer esto, era el único que podía hacer esto, nadie tenía la capacidad para hacer esto, etc. Se entiende el sufrimiento que le generó la cárcel y todas estas cosas. Y al derech begefin ba Moshe Rabbeinu, así como encontramos al respecto de Moshe. As nachdem mit der Rebbe hat Geuser gegeben, lo sabía sacar la zera, alles asher nosati lahem. Después de que Dios decretó que ustedes, a Moshe y Aaron, no iban a llevar a la congregación, está citando el versículo, o sea, a esta congregación a la tierra que les di a ellos, no iban a entrar en Eretz Israel. Un Malbeg bitfilos. Moishe sufría y Moishe rezó. Más adelante en la teoría parece que rezó 515 veces. Sí. Por favor, Baezhanan, por favor, por favor. La semana esta, pero la semana pasada. No, falta para Baezhanan. No, pero cuando Dios le dice que no van a entrar. La semana pasada le dijo que no vas a entrar. Correcto. Después Moishe más adelante en Parshat Baezhanan, él cuenta que él rezó 515 veces pidiéndole a Dios, por favor, déjame entrar. No hubo caso. Y pidiéndole y rogándole a Dios, rezándole para que le deje ingresar a los judíos a la tierra de Israel. Al punto tal que dice la Gemara, y Rashi lo trae, qué pesado que es este estudiante. Dios le dijo, para un poco, sos pesado. Basta de hablar de este tema. Basta. Pues se ismogan, se entiende. Para que Dios le diga a Moshe, déjame hinchar. Se entiende. La intención de Moshe no era por su propio beneficio. Yo quiero entrar en la tierra de Israel. No ni sabe, sino que él deseaba Israel. Su deseo de entrar en la tierra de Israel fue, así como en un esclavo fiel, cumplir y llevar a la plenitud el trabajo del amo, que es Dios. O sea, en beneficio del pueblo judío. Moshe no tenía un asunto por él mismo. Yo quiero entrar a la tierra de Israel, yo quiero ver cómo es, yo quiero disfrutar. No. Moshe sabía qué capacidad tenía él. Inclusive los Midrashim dicen que si Moshe entraba a Israel con el pueblo judío, venía Mashiach. Ya está, no había Golus, no había exilio, el Beis Hamikdash iba a ser eterno. Él sabía todo esto. Entonces no era para él que él quería entrar en Israel, era para los judíos. Moshe Rabbeinu hat gewusst, Moshe sabía. Que esto que después de un tiempo, pasaron años, miles de años, no importa, el número ahora no importa, iba a ser la destrucción del templo del Beis Hamikdash, como 1000 años más o menos. Und die Iden wollen wieder davon gehen in Golus, y los judíos iban a tener que irse en el exilio, etc. Wird sein verbunden damit, was Yeshua wird reinbringen die Iden in Eretz Israel. ¿Por qué iba a tener que ser así, la destrucción del Beis Hamikdash y el exilio, etc.? Porque Yoshua es el que hizo entrar a los judíos en Eretz Israel y no él. No por una falta en Yoshua, sino porque no era el Tachlis, no era la plenitud, que era Moshe Rabbeinu. Por eso rezó tanto a Dios para entrar en la tierra de Israel, no por el propio beneficio. ¿Y por qué eso no querría que entren con Moshe y que venga Mashiach? Buena pregunta. Habría que sentarse a ver los Mefarshim. Todo tiene una forma de ver las cosas, ¿sí? Evidentemente Hashem tenía otros planes. En términos bien pshutim, bien simples, podrías decir que nosotros no estaríamos acá estudiando Torah si Yoshua no hubiese entrado a los judíos. Porque había evidentemente que refinar el mundo de una manera determinada que no era la forma que Moshe tenía pensado. El punto acá no es tanto ese,
sino que el punto acá es cuando un tzadik, un rebe, un Nesi Israel, un líder del pueblo judío, desea algo, no es un deseo personal. Esto es lo que el rebe está explicando. No es un deseo personal, sino porque él entiende que esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere. En el caso de Moshe Rabbeinu está claro que Moshe Rabbeinu quería eso. Y Dios le dijo, no, tengo otros planes, digamos. Tengo otros planes. Pero el punto acá es, en comparación al rebe anterior, el sufrimiento del rebe anterior surgía de que no podía cumplir el trabajo de Dios. Ahora, si vamos a una voltereta más, pero esto para pensar, y la verdad que ahora no es el momento, así de quizás darle vueltas y vueltas, el rebe anterior también tendría que haber sabido, esta es la voluntad de Dios, que él esté en la cárcel y que no se pueda llevar adelante el trabajo. Pero aún así, estoy filosofando, ¿sí? Aún así, eso le generaba sufrimiento, porque sabía que el tajlis, el objetivo, no se estaba cumpliendo. Porque él es el dueño del negocio. Correcto. Por eso Moshe Rabbeinu rezó tanto para entrar a la tierra de Israel, porque si Moshe hubiese sido el que ingresaba al pueblo judío en la tierra de Israel, lo que yo mencioné recién, ellos se hubiesen quedado en forma eterna en la tierra de Israel. El templo no se hubiese destruido, si no hubiese existido ser esclavos de otros reinados, ¿sí? Babilonia, Persia, Grecia, etc. Otro que negocio, Flor de Shopping hubiera hecho. Sin embargo, hay un punto más que todavía no se entiende. Y va la salsis de Ashgaha de Cámara Sabeire, dado que todo es por providencia de Dios y por la intención divina. Y der Tachlis acaban de fundar y la intención de Dios, porque esto lo escribió él mismo, digamos, en sus Midrashim, en la Gemara, etc. La intención divina, esto lo sabemos, es que a través de difusión de Torah y fortalecimiento del judaísmo, se revele la presencia de Dios en el mundo, al punto tal que el mundo sea una morada para Dios mismo, una casa para Dios, o sea, que esto se cumpla, que sea una morada para Dios. De aquí mismo se entiende. Tu pregunta, ¿sí? Se entiende también que la prisión y los sufrimientos, etcétera, no es para que el trabajo se debilite, no farker, sino todo lo contrario. O sea, al fin y al cabo, la prisión también era la voluntad de Dios, y no para que deje de existir la intención primaria de Dios, que es hacer una morada para él en este mundo. No, obviamente no. O sea, no es que Dios interrumpió por un minuto, bueno, yo siempre quise vivir en la tierra, ahora vamos a cortar esto un minutito, ponemos en pausa, prisión, sufrimiento terrible, ahora ponemos play de vuelta. Y en ese instante no se cumplió la intención divina, aparentemente, porque se interrumpió el trabajo, el rebe sufría. Entonces, de vuelta, Dios puso pausa a su propia voluntad por la cual él creó el mundo, sufrimiento, maldad, oscuridad, terrible, play de vuelta y sigue todo. No tiene sentido. No puede ser así. Entonces tenemos que llegar a decir, esto es lo que el rey va a plantear, imagino, yo ya aclaré que no estudié todo el detalle, que inclusive en el momento de sufrimiento, oscuridad, dolor, prisión, continuaba el trabajo de Dios. Norfarkert, más aún, no solamente el mundo no se puso en pausa, sino que más aún, a través de la prisión, sufrimiento, oscuridad, etc., tiene que venir una ventaja, un crecimiento y plenitud mayor todavía en la difusión de Torah y Mitzvot. Si no, ¿para qué sirve? Todo descenso es para un posterior ascenso. Y
Y como nosotros vemos que esto en la práctica pasó así. Als noch der Geula von Reben ist noch mehr stark geworden die Arbeit von Chizuk HaYahdus. Después de la redención del Rebbe, se fortaleció muchísimo más el judaísmo. El trabajo de fortalecer el judaísmo, digamos, se fortaleció mucho más. Bis das hat geführt zu der Yetziah von Rebbe mi Medina Ahi, al punto tal que esto generó la salida del Rebbe de aquel país, de Rusia, ¿sí? Pues das hat der Meglecht als seine Arbeit ist der Vater de Chizuk HaYahdus ist geworden viel mehr verstärkt und verbreitet, que esto generó en la salida del Rebbe de Rusia, generó la posibilidad que el trabajo del Rebbe de difundir Torah y fortalecer el judaísmo se creció y se fortaleció y se amplió al punto tal de poder difundir el judaísmo en todo el mundo. Porque el Rebbe después se muda a Estados Unidos, a partir de ahí se genera Chabad en Estados Unidos, difusión al mundo entero. Y si el Rebbe nunca hubiese estado en prisión, probablemente nunca hubiese salido de Rusia y probablemente nunca hubiese llegado a Estados Unidos y no hubiese existido nada de lo que nosotros tenemos acá. Nada, Gornisht. Y miles y miles y miles de Yehudim que hicieron tshuva a lo largo de generaciones, porque el Rebbe se asentó en Estados Unidos, porque el Rebbe estuvo en prisión. Entonces, no es que el mundo se puso en pausa. Todo lo contrario. Similar, ya que comparamos con Moshe Rabbeinu, como esto fue con el ingreso en la tierra de Israel. A pesar de que la entrada en la tierra de Israel no fue a través de Moshe, sino que a través de Yoshua, entonces pudo haber, y en la práctica fue, la destrucción del templo, el exilio, etc. Al fin y al cabo fue para el bien del pueblo judío. Esto generó, esto en realidad llevaría un Farbrengen entero solamente a hablar de este corchete, pero no es ahora el momento. Esto generó que todas las revelaciones divinas y todas las proyecciones y bendiciones de Dios se proyecten al pueblo judío a través del trabajo mismo del pueblo judío. Y no vino de arriba, porque Moishe era Moishe, nos ingresó en el Israel, vino Mashiach. ¿Quién lo trajo a Mashiach? ¿Dios o Moishe, podrías decir? No, que el trabajo lo hagan los Yehudim. Esto es lo que estaba queriendo Dios. Porque y como resultado, como resultado de que Yoshua ingresó a los judíos y no Moishe, las revelaciones divinas en el futuro por venir, en el mundo por venir, son mucho más elevadas y profundas. Porque hubo un trabajo específico de los Yehudim, una preparación de los Yehudim, que sí que hay ventajas y desventajas. Heint. Ahora volvemos a la misma pregunta. ¿Por qué el Rebbe estaba sufriendo? ¿Por qué sufría el Rebbe? ¿Que acaso el Rebbe no sabía que en el futuro? O sea, no estoy diciendo que el Rebbe veía el futuro o no. Este no es el punto, y esto es para Farbrengen, no para una clase. Si el Rebbe veía el futuro o no, no importa. Si ahora no es el punto este. El punto es que esta lógica, ¿sí?, del descenso para un posterior ascenso, oscuridad y la luz que surge de la oscuridad, el Rebbe también la sabía. ¿Y acaso el Rebbe pensaba que se interrumpió el trabajo de difusión de Torah y Mitzvot porque él estaba en la cárcel? De vuelta, el Rebbe pensaba que Dios puso pausa, sufrimiento, él ya no quería, o sea, Dios, ¿no?, ya no quería una morada en este mundo, ¿no? Después puso play again, después de vuelta, no era así. Entonces, ¿por qué estaba sufriendo el Rebbe? ¿De qué sufría? Y el Rebbe vuelve a hacer la misma pregunta, ¿sí? Llaman como 4 o 5 veces. La explicación es así. Dado que en el momento en que el Rebbe anterior estuvo en prisión, hubo una situación de ocultamiento y oscuridad, digamos, del trabajo de difusión de Torah. O sea, en el momento en que el Rebbe estaba en la prisión, no estaba difundiendo Torah, está claro. Es un ocultamiento en ese trabajo. Al punto tal que el trabajo no podía ser llevado adelante, ni siquiera en la forma en que estaba siendo llevado adelante hasta el momento en que lo pusieron en prisión. No podía continuar ni siquiera con lo que estaba haciendo antes, ni que hablar de aumentar. Esto mismo lo hacía sufrir al Rebbe. Esto mismo lo hacía sufrir al Rebbe.
Había un ocultamiento en este trabajo. No es que el trabajo dejaba de existir, no es que la voluntad de Dios cambió y ya no quería la morada en este. No, pero había un ocultamiento evidente en este trabajo. Él no podía continuar con este trabajo. Y no solamente un sufrimiento porque la situación en la que estaba el alma aquí abajo, sino que un sufrimiento inclusive arriba, en Dios. Porque había una situación que era lo opuesto a la revelación divina, o sea, un ocultamiento. Y ese ocultamiento no solamente genera sufrimiento a la neshama como es acá, sino que en Dios mismo. Entre paréntesis, ahora seguimos, ¿sí? Pero para poder materializar esto un poquitito más. Cuando hay un Yehudí, lo que está diciendo el Rebbe, en otras palabras, y esto yo me tomo el atrevimiento, digamos, de aplicarlo, de interpretarlo, yo qué sé. En otras palabras, esto también es algo de Dabra Metzal, sufre, ¿sí? Que genera sufrimiento. Cuando hay un Yehudí que no está cumpliendo Torah y mitzvahs, no hay que entenderlo como que solamente hay un sufrimiento en la neshama de ese Yehudí que está dentro de ese Yehudí, que no puede expresarse y cumplir Torah y mitzvahs. Dios está sufriendo. Dios está sufriendo. Que es un pensamiento increíble, ¿sí? Dios está sufriendo. ¿Por qué? Porque toda la intención divina es igual. Todo esto hay que decir caviajol, como si pudiésemos decir, ¿sí? Que Dios sufre, nada. Simplemente decimos las cosas en nuestros términos de seres humanos, como ser antropomorfismo o algo así. Bien, Dios mismo está sufriendo. ¿Por qué? Porque la intención divina es revelación de Él, revelación divina, y acá hay ocultamiento. Este tipo, Jaime Yankel, que camina por las calles no cumpliendo Torah y mitzvahs, oculta la presencia de Hashem. Hay un sufrimiento en Hashem. Y esto es lo que estaba sufriendo el Rebbe. Como es sabido el concepto del tzimtzum, contracción, que ya lo estudiamos varias veces en Hasidus. Los de Rebbe Yud Beis Tammuz Diki Maimar, que el Rebbe explica en otro discurso hasídico de Yud Beis Tammuz, del 12 de Tammuz. A pesar de que la intención divina en la contracción, en el ocultamiento divino, es para una posterior revelación, un Nochmer Kavanah Sagilo y Kufa. Y más aún, la intención de la revelación misma. Es toda la razón por la cual hay un ocultamiento, por la revelación. Sin embargo, el ocultamiento propiamente dicho es opuesto a la voluntad divina. A pesar de que la razón del ocultamiento, el objetivo del ocultamiento, es revelación, que Dios se revele, pero el ocultamiento propiamente dicho es lo opuesto a la voluntad. Esto es como un padre jugando con un nene, kitsu, rápido, ¿sí? ¿Dónde está tate? Acá está tate. ¡Ey! El nene se ríe. Ok, muy lindo. ¿Para qué te ocultas? Para que el nene se ría más. Pero en el momento de ocultamiento hay tzar, hay sufrimiento. El nene no sabe dónde está el padre. El padre dice, oiga, voy, yo tengo que causar sufrimiento en mi hijo y no sabe dónde estoy. Y yo quiero jugar con él y me estoy ocultando. A pesar de que el objetivo en realidad es una alegría enorme, jajaja, nos reímos todos. Pero en el momento del ocultamiento, hay sufrimiento. Porque la voluntad divina es que haya una revelación de luz. Al pico lanal, de acuerdo a todo lo mencionado, vamos a entender la primera pregunta del Rebbe. ¿Qué relación tiene la opinión de Baal Shem Tov sobre la providencia divina? Sí, siendo rápido se hace lento. Como era, no me apure, no me he visto rápido. Despacio que estoy apurado, correcto. Bueno, ¿cuál es la relación de la opinión del Baal Shem Tov? ¿Qué la providencia divina es sobre cada uno de los detalles de la creación, objetos inanimados, plantas y animales, y en cada uno de los detalles de cada una de las cosas del universo entero, etc.? ¿Qué relación hay entre eso? Con el asunto de soportar el sufrimiento de la cárcel. Esta fue la pregunta del Rebbe. ¿Por qué el Rebbe anterior dijo que la opinión de Baal Shem Tov en la providencia divina lo ayudó a soportar los sufrimientos de la cárcel? Podríamos decir que la intención es
no el asunto mismo, que la providencia divina es también sobre objetos inanimados, plantas y animales. Ahí no está el énfasis. No, la novedad que surge de la opinión de Baal Shem Tov, que existe providencia divina particular sobre objetos inanimados, plantas y animales. La novedad está sobre la providencia divina en el hombre, sobre el hombre. ¿Cómo es? El Rebbe explica en un discurso hasídico de otro Yud Beis Tammuz, de otro 12 de Tammuz, el asunto de la providencia divina que el Baal Shem Tov explica, no significa solamente que cada movimiento particular de cada criatura es supervisada particularmente por Dios. No es solamente eso, no Nochmar, sino que más aún. Ese movimiento particular de esa criatura particular, imagínense una hoja de árbol en otoño cayéndose del árbol y balanceándose al viento para acá y para allá, por más insignificante que parezca, ese movimiento particular de esa criatura particular tiene una relación general con la intención general de toda la creación. No es una cosa, pasó, hojita, cayó para acá, cayó para allá, no importa. Gam truma ajas shel deshe práctica, la palabra de Baal Shem Tov. También un movimiento de un pasto, de una hojita de pasto, ¿sí? Particular, mashlim kavana eliene beinyan abria, lleva a la plenitud la intención suprema de la creación entera. ¿Sí? El pensamiento también para pensar. Esa es la novedad de Baal Shem Tov. No tanto que hoy las hojitas Dios también las mueve para acá y para allá. Las piedritas Dios las mueve para acá y para allá. Un movimiento de una piedrita en algún lugar del universo por un viento, que sé cuánto, esto tiene relación con la intención misma por la cual Dios creó el universo entero. Que a partir de este pensamiento surge un nuevo asunto, digamos, al respecto de la providencia que Dios tiene sobre el hombre. Inclusive para aquellos que opinan, la opinión que dice que la providencia de Dios es solamente sobre el ser humano, en las palabras del Rambam, y sobre el resto de la creación, o sea, objetos inanimados, plantas y animales, hay solamente una providencia general. En las palabras del Rambam, providencia de la especie y no del individuo. O sea, Dios no se ocupa de ese perro que camina por ahí. No, los perros. Los perros. Inclusive de acuerdo a ellos, solamente se aplican a aquellos asuntos que tienen que ver con esas criaturas particularmente hablando, con los perros, con los gatos, etc. Pero cuando alguna de estas criaturas, una piedra, una planta, un animal, tiene alguna relación con el hombre, ellos también opinan, Rambam dice esto claramente, que también ellos tienen providencia divina en ese detalle. Por ejemplo, perros. Dios crea los perros en el mundo. No se ocupa particularmente de tal perro o tal otro perro. Pero si hay un Yehudí que tiene una relación directa con un perro, ese perro es providenciado de la misma manera que el Yehudí. Esto es lo que dice el Rambam, lo que opina. No le daitan. O sea, en la medida que hay una relación con el Yehudí, cae bajo la Yahá Pratit. Correcto. Cae bajo la providencia divina particular que Dios tiene sobre el Yehudí. Correcto. Una relación positiva, ¿no? Sí. Bueno, en todos los casos. Tanto positiva como no. Sí. No le daitan. Pero, de acuerdo a la opinión de ellos, son las palabras del Rambam, ¿sí? Dios no decreta. Acá el Rebbe dice que son de Shemer Emunim, es un sefer
de Kabbalah, que al final del Sefer de Kabbalah habla de Ashgaha Pratis, habla de la providencia de Dios, y ningún comentarista entiende por qué agarró, siendo un Mekubal, por qué agarró la opinión de Rambam. Pero bueno, este es el lenguaje del Shemer Emurim. No decreta Dios Aleilu Adagim Shiamusu sobre estos peces que mueran, o Igiu, o que vivan, sino que Dios decreta sobre este hombre sus asuntos y su sustento, o sea, que coma peces o que lo que sea. De la misma manera existe una providencia que es sobre el hombre, que se esparce, por así decir, sobre sus animales. Que Gon y Yashmin Shoiroi, por ejemplo, si su toro va a engordar para valer más plata, Imteshabrkado, y si se le va a romper la vasija, como es la vasija de un Yehudí, entonces pasa a tener, a pesar de que ser tierra, no importa, pasa a tener providencia divina particular. De acuerdo a la opinión de ellos surge la providencia divina es justamente sobre el hombre, solamente sobre el hombre, porque él es el objetivo de toda la creación, porque Dios creó todo el universo para el pueblo judío, para el hombre, etc. Automáticamente la providencia divina es sobre todos los asuntos del hombre, inclusive si esto es algo inanimado, como una vasija, una planta o un animal. Pero en sí la providencia de Dios está sobre el hombre, no sobre las otras cosas. Esto es lo que opinan ellos. Lo que se entiende. Hay una diferencia entre las opiniones de Baal Shem Tov y las otras opiniones, por ejemplo, del Rambam o Shemer Emunim que mencionamos, sobre cómo es la providencia de Dios sobre los asuntos del hombre mismo. En los asuntos en los cuales podemos ver la virtud del hombre, que el hombre es el objetivo de la creación, en esos asuntos la providencia es en forma clara. Por ejemplo, la vasija de un Yehudí, el perro de un Yehudí, y así sucesivamente. Lo que no es el caso con cosas que son para el hombre totalmente secundarias, que no podemos ver en esas cosas la virtud del hombre, sino que son cosas totalmente secundarias. La providencia divina no es en esa cosa por sí misma, por la cosa, sino de acuerdo a cuánto esa cosa es importante para el hombre. En otras palabras, patience, ya falta poco. Esta es la opinión de Rambam, tenemos providencia divina sobre el hombre. Esa providencia divina se esparce sobre las cosas del hombre. ¿Estamos? Sobre el perro del hombre, la vasija del hombre. Pero de acuerdo a cuán importante va a ser esa cosa para el hombre, va a ser el nivel de providencia de Dios sobre esa cosa. Si esa cosa es súper importante para el hombre, pues entonces tendrá una providencia directa, digamos, de Dios a través del hombre, yo qué sé. Pero si esa cosa es algo totalmente secundario, por ejemplo, el tipo tiene vasijas llenas de vino, tiene 150.000 vasijas de vino, una vasija más, una vasija menos, no va a hacer mucha diferencia. Entonces la última vasija que está al final de todo en la bodega no tiene providencia divina tan particular de Dios, porque no es tan importante para el hombre. Está, y son unos pesos más, pero no es tan importante. Lo que no es el caso con la opinión de Baal Shem Tov, que cada criatura, cada detalle de la creación, inclusive el movimiento de un pasto, una hoja de pasto, tiene por sí mismo una relación directa con el general, toda la intención general de la creación, y completa y lleva a la plenitud toda la creación. Con seguridad en todos los asuntos que tienen que ver con el hombre. Que cada detalle del hombre mismo por sí mismo completa y lleva a la plenitud toda la creación. Un pensamiento que te fluye por la cabeza, una acción que haces, lleva a la plenitud toda la creación. No es un detalle más, a pesar de que te parezca inclusive algo secundario. Esto es lo que está diciendo Baal Shem Tov.
No pienses que porque vos sos un pobre perejil sentado no sé dónde, en algún lugar lejano de la tierra, entonces no sos tan importante para toda la creación. No pienses así. Inclusive una palabra que decís, un pensamiento que pensás, una acción que haces, tiene que ver con toda la creación entera. Y con la razón misma por la cual Dios creó el universo entero. Si un pobre pasto, cuando se mueve así, tiene que ver con toda la creación, un ser humano, ¿cuánto más aún? Un dosis der Biur in der Rey de Anal von Kibot Kibot muy Admor. Y esta es la explicación de la frase del rey anterior. Der Oiftu von Shittas Baal Shem Tov, o sea, ¿por qué justamente este asunto lo ayudó a soportar los sufrimientos de la cárcel? Uf, repasó. Me están llamando y llamando. Ya lo terminamos. La virtud, el logro, la novedad de la opinión de Baal Shem Tov al respecto de la providencia divina, trae el sentimiento. As Vival, der Meister Visurav seinen Bashgach Pratis ist Neusaf auf dem, was der Fund, was wird Arois kommen, die Ashlama von der Kavala Eliana, durch den Isab und Chizik von Matzah Yadus. Ok. Todo el sufrimiento, perdón, la opinión del Baal Shem Tov sobre Ashgacha Pratis llevó al sentimiento que, dado que hay una prisión y sufrimientos, y esa prisión y sufrimientos son Ashgacha Pratis, son por la providencia divina, y por la providencia divina ya dijimos que en cada detalle minúsculo, inclusive en un ruso golpeando al Rebbe, un ruso no judío en su momento golpeando y haciendo sufrir al Rebbe, etc. Esto, si un pasto, que es el mundo vegetal, un movimiento de una hoja de pasto tiene que ver con la creación entera, el ruso pegándole al Rebbe también tiene que ver con la creación entera. Tiene que ver perro. ¿Bien? No, pero vos entonces, te muerde, no. Y por eso, sí. Su sufrimiento, todos los sufrimientos son Bashgacha Pratis, son por la providencia divina. Es en adición a que de esto va a venir una plenitud en la creación entera, en la intención entera, en la intención divina, perdón. Y va a haber, en la intención divina de agregar y fortalecer la difusión del judaísmo, noch der Geula von dem Meiser Canal, después de la redención, o sea, al revés sabía, ahora yo la paso mal, pero después va a estar todo bien, va a haber más todavía, más difusión de judaísmo en Estados Unidos, acá, ya no importa dónde. No es solamente eso. Inclusive la prisión y el sufrimiento mismo. Esto es la plenitud de la voluntad de Dios en la creación entera. El momento mismo del sufrimiento, el momento mismo de la cárcel, esto es lo que lleva a la plenitud de la creación entera. No solamente que en el futuro va a haber algo mejor, yo la paso mal y después tengo mejor. Esto mismo es la plenitud de la voluntad de Hashem. Y podemos decir que esta virtud y esta ventaja, digamos, se expresó claramente en que noch mehr Israelus und Messias Nefesh zwischen Eden Bichlal und Hasidim und Mekushar Befrat, que la prisión llevó en el momento mismo a más despertar y más conexión y más entrega a Dios entre los Yehudim en general y entre los Hasidim del Rebbe en particular, zur starken sich in dem Rebens Arbeit von Achzak Yadus, de fortalecerse en el trabajo, de fortalecer el judaísmo. O sea, la prisión misma, en el momento de la prisión, los Hasidim dijeron hay que hacer más, hay que esforzarse más, hay que difundir más. Entonces el Rebbe estaba en prisión mismo. Un Nochmer más aún. Cuando la noche es más oscura es cuanto más cerca esté el alma. No, pero eso es a futuro. Acá el Rebbe está diciendo en el momento mismo de la prisión, en el momento mismo de la noche también es la voluntad de Dios. La noche misma también es voluntad de Dios. Un Nochmer más aún. Esto mismo ocurrió, la revelación de la presencia de Hashem, el fortalecimiento del judaísmo, etc., en la prisión misma.
fue un Rebbe, el hecho de que el Rebbe se sostuvo, se paró, con mucha fuerza, muchísima fuerza, en su comportamiento en la prisión misma, muchísima fuerza. El Rebbe escribe que en cuanto llegó a la prisión, se decidió que él se iba a comportar con una fuerza increíble, tomó esa decisión, digamos. Que él no va a sentirse afectado en absoluto por aquellos que se oponen a la santidad, a los enemigos, etc. No, más aún. Él ni siquiera los va a considerar como existentes. A los tipos que le estaban golpeando, torturando, no existís. Al punto tal que el Rebbe los miraba a estos tipos como si no existiesen. No le importaba, no existís. Y esto los enojaba más, obviamente, ¿sí? Pues el Rebbe mismo cuenta que esta es la forma en que el Rebbe anterior cuenta que esta es la forma en que él se condujo durante todos los días que estuvo en la cárcel, como si los tipos estos no existiesen. Esto reveló en la cárcel misma que no hay otro excepto Dios, inclusive en esa situación tan terrible. Y esto es lo que generó la anulación de ellos. Que ellos mismos tuvieron que liberar al Rebbe, como ya hablamos muchas veces ampliamente. Último párrafo. Es sabido que estos días se recuerdan y se hacen. Es en serio el último. Es sabido que estos días se recuerdan y se hacen. Esto es parafraseando la Megila. Un basa rey shagufa azil. Y tras la cabeza va el cuerpo. As die Anaga von Reben, was hat gezeigt, y Zairoe, un Esinaskoyach, in der Avoida von jeden Iden, que el comportamiento que el Rebbe nos contó, que tuvo, es una enseñanza y un empowering, nos da fuerzas a nosotros en el trabajo de cada Yehudi. Lechol de Rosh, o sea, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? Lechol de Rosh darf wissen, als kein schon sagt, Tor nicht stellen auf un Obhalten. Durchführen die Shlichus und Reben in Arbatza Tere Bechizuka Yadis. Lo primero que tenemos que saber es que no hay nada que pueda oponerse y pueda impedirnos cumplir el mandato, el Shlichus, la misión del Rebbe en difundir Torah y fortalecer el judaísmo. No hay nada que se pueda oponer, no hay nada. Ubifrat en particular, se is meglech as zu livdem was die Arbeit führt sich nicht durch Bezritzes hat Rusha. En particular, a que puede ocurrir que dado que el trabajo no está siendo llevado a cabo con la diligencia necesaria, adecuada, nosotros mismos estamos deteniendo por un instante la venida de Mashiach y la Shechina, la presencia de Dios, continúa en Golus. No porque hay algo que no se puede hacer, porque vos lo estás haciendo con la diligencia que corresponde. Un leidach darf man wissen, por otro lado tenemos que saber, en cualquier situación en que un judío se encuentre, que al punto tal que este Yehudi ve que no hay ninguna posibilidad, Dios libre y guarde, en que este Yehudi pueda de alguna manera trabajar en difundir judaísmo y difundir hasidismo, etc. Si el Yehudi piensa, en mi situación, ¿qué querés de mí? Es imposible que yo haga esto. No podés, tenés prohibido darte por vencido, Dios libre igual. Resignarte. Hay que recordar, eso también, la situación en la que te encontrás es por providencia divina. Y cuando vos te esfuerces, vas a encontrar. Vas a lograrlo. Que inclusive en la situación en la que te encontrás vas a encontrar una forma en la cual vas a poder lograr la revelación divina y la revelación literalmente. Al fin y al cabo, a través de esto, vamos a lograr que el trabajo también sea en situación de revelación, o sea, que la persona pueda realmente trabajar
como quiere, como le gusta, como en forma revelada, digamos, clara. No se olviden que estamos hablando de 1951, pensando en los Yehudim en Rusia, ¿sí? Que no podían cumplir todas las mitzvot. Pues Brengen, Bezrizut, Díaz Mashiach Tzidkenu, y esto va a traer rápidamente la... Esto va a traer rápidamente la venida de Mashiach. Se va a revelar la gloria de Dios y toda la carne va a ver juntas que la boca de Dios habló.